$41 el barril. Con todo esto, momento de abrir nuestro primer análisis del día, como suele ser habitual cada viernes. Lo hacemos con José María Lerma, analista independiente. José María, muy buenos días. Hola Eva, muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, nos estamos aproximando a la última jornada de negociación de la semana con números rojos como claro color protagonista, y en este punto quería preguntarte cuál es la visión que tienes del mercado, sobre todo partiendo por ese IBEX 35 que le veíamos cerrar este jueves en los 9.364 puntos, en una sesión que incluso perdió los 9.300. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues en principio, como muy bien has comentado, pleno de semana bajista en todos los índices, tanto en Estados Unidos como aquí en Europa, y en nuestro IBEX pues un recorte después de tocar esos máximos anuales que tocábamos la semana pasada y que bueno hacía ese triple techo ahora en ese objetivo de 9.500, 9.530. No es nada de, digamos, de susto ni de extrañar estos recortes que estamos teniendo, y además, en mi opinión, representa una posibilidad de seleccionar valores y de entrada de compra. Por lo tanto, el IBEX a nivel técnico podría caer en esos 9.300, incluso poder tocar esos 9.200, por lo tanto esos 100, 150 puntos de caída los podría tener, niveles que ya ha sentado bastante bien durante todo el año, y por lo tanto, Eva, momento muy lindo, que preparen la liquidez los que vean posibilidad de entrar, que seleccionen valores y que estén preparados, porque nos puede dar una muy buena entrada de compra estos recortes de esta semana. Mirando a esos otros índices claros protagonistas, mirando a Europa también, como decías, vamos a terminar esta semana bajista, ¿cómo lo ves? Bueno, pues es que solo se puede ver impresionantemente la fuerza que tiene el DAX. Nos ha marcado unos nuevos máximos históricos, está planteando un canal después de la rotura del proceso bajista que tuvo y finalizaba en octubre, noviembre del año pasado, y a partir de ahí son máximos crecientes. Acaba de hacer un doble techo en esos niveles, Eva, que hacía de sus máximos históricos, niveles de 16.300, niveles que tocaba a principio de mayo y que tocaba ahora en junio, y ha ido a buscar técnicamente la parte del soporte. Por lo tanto, ahora está cotizando en torno a lo que son los futuros, en torno a ese avance de contado para una apertura que podría ser en niveles de 15.800, y podría tener un recorte adicional a 15.700, 15.680. Por lo tanto, me reitero, son momentos, los mercados están alcistas, los mercados están con mucha fuerza a pesar de todas las tensiones que le engloban, y vuelvo a reiterar, cada uno ya que valore su riesgo, que valore sus valores, que quiere entrar, que lo seleccione, pero preparen la liquidez, porque puede que tengamos un nuevo impulso al alza. Técnicamente el DAX 15.680 incluso podría presionar esos 15.600, y posible rebote a la búsqueda nuevamente de esos 16.000, 16.100. Y mirando a Wall Street, al principal mercado del mundo, después de además haber asistido esta semana que estamos viendo el Dow, hemos visto, ¿no?, ese comportamiento, me estoy perdiendo en el gráfico, el Nasdaq, que retrocede un 0,27% la semana, un 1% es lo que pierde el Dow, y el S&P también en negativo en el balance semanal. ¿Hacia dónde apunta ese índice rector, ese S&P 500, esos indicadores claves? Bueno, pues tenemos un S&P quizá de lo más castigado, y el Dow Jones se han encontrado en esos máximos que tocaba la semana pasada, y vemos ya hoy la sexta sesión consecutiva de recortes. Por lo tanto, recortes sanos, recortes muy lógicos que se sucediera. Si ves el gráfico, tenemos una figura que desde
noviembre del año pasado estaba haciendo máximos decrecientes, no podía romperlo, ese triángulo que estaba dibujando, lo rompía la semana pasada, entraba con fuerza y ahora es normal que incluso vaya a hacer un pullback y lo apoye. A niveles técnicos está ahora con una preapertura indicando los 33.800 del contado y a niveles técnicos podría retroceder en niveles de 33.700, 33.600, 200 puntos abajo y nuevamente la visión para mí es claramente alcista, últimos máximos creciente, últimos mínimos mayores, por lo tanto mínimos superiores, no inferiores y bueno, a partir de ahí yo creo que estas bajadas y en su momento y sin precipitarnos, la paciencia y la disciplina es algo importante en la estrategia de los mercados, pues nos puede dar una muy buena ocasión de compra porque mis objetivos es que va a regresar a tocar esos 34.400 para la semana, 34.200, 34.200 para las próximas 2 semanas. Rápidamente haciendo una pasada por el SP, el funcionamiento de la visión técnica es muy claramente alcista, podría tener un recorte adicional sin ningún problema a los niveles de 4.340, incluso tocar los 4.300, no desdibujaría su impulso alcista. Mucha precaución, no nos precipitemos, el que se represente un buen momento de compra no significa que en cualquier momento podamos entrar en compra, esperemos el momento de terminación de esta bajada, el pullback y que nos confirme la entrada, pero bueno, nuevamente niveles técnicos del SP por la parte de abajo 4.340, 4.312, para la próxima semana un objetivo de 4.415, 4.440 y terminando por el Nasdaq, que me lo comentabas, aquí lo tenemos. Ya avisábamos durante muchas semanas anteriores, cuidado a ese hombro, cabeza, hombro invertido, que si se produce y lo hace, al final lo ha realizado, nos da un objetivo de 16.000, 15.800, 16.000. Está como un cohete y que recorta un poquito, pues es algo muy habitual en el mercado. Ya lo he hecho en estas subidas varias veces. Niveles técnicos, ahora está anunciando una apertura del contado en torno a los 14.950 y niveles técnicos 14.800, por la parte de arriba 15.110, 15.284 y continuidad del proceso alcista salvando recortes puntuales. Mirando al Nasdaq, comentábamos, buscando protagonistas, José María, fuera de estos micrófonos, algunos valores sobre los que subrayar. Ponías sobre la mesa Tesla, Apple y Microsoft, pero señalabas como Apple es la que mejor aspecto tiene. Por ser un poquito concisos, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues mira, os voy a poner los gráficos y de Apple enseguida lo vais a tener. Se está comportando estupendamente. Este nuevo impulso al alza que lo está llevando sota, caballo y rey, unos cuantos valores del Nasdaq, bueno, pues puede tener su continuidad, como os comentaba. Sí que si miramos por indicadores del RSI nos dice que el precio ya ha subido mucho, pero también nos lo marcaba en los niveles de 140 y está en 180. Por lo tanto, está tocando esos niveles de máximos otra vez, ha roto los niveles anteriores de los 180 de diciembre del 2021, lo sigue teniendo una fortaleza alcista muy grande y a partir de ahí atentos porque hoy marca una apertura en positivo, plana pero en positivo y puede continuar dándonos esas sorpresas de nuevos máximos. Por lo tanto, figura impresionante de Apple. Si se tiene acciones, pues es conveniente estar dentro y si no, con toda la prudencia del mundo, bueno, pues si nos vuelve a marcar nuevos máximos históricos es cuando un valor está
con potencial alcista y hay que seguir en él y hay que estar en él, no cuando bajan, sino cuando tienen continuidad. Por lo tanto, figura muy interesante de Apple, y también tengan esa precaución que cuando un valor sube tanto, puntualmente, pues puede tener recortes puntualmente. Pero tanto Apple como Microsoft, como Tesla. En Tesla también me gustaría comentar sobre él muy rápidamente. José María, ¿sí? Eso, muy brevemente, porque si no nos vamos a quedar con otros temas, por si te decía a priori Apple, pero venga, que el otro día comentabas Tesla, sí, adelante. Muy brevemente comentar que cuidado, porque puede atacar los niveles de 280, y si lo ataca y lo rompe, bueno, pues podría tener un nuevo impulso al alza. Mirando a grandes protagonistas del mercado, sin lugar a dudas tenemos que saltar y mirar a esas commodities, a ese West Texas, a ese Brent, esa presión que están recibiendo y esa caída que están registrando, sobre todo esta semana. Simplemente ya vemos esa caída del 3% prácticamente en el West Texas y 13% en lo que es el año. Pero ¿cómo ves al oro negro? Bueno, se está comportando un poquito del libro, Eva. Está teniendo en las materias primas hay que tener mucho cuidado porque intervienen muchos factores a la hora del precio, y ahora es un poder de lucha y geopolítico sobre él. Por lo tanto, y si lo vemos en el gráfico y abreviando mucho por el tiempo, vemos que técnicamente tiene un niveles en los 68, 67 dólares el crudo barril Texas, que ahora está en 68,60, y por lo tanto esos niveles los ha tocado ya, los tocó en abril, los tocó en mayo, los ha vuelto a tocar ahora. Parece ser que quiere dirigirse a ellos en junio, y cada vez que llega a esos niveles nos da una muy clara opción de compra con rebotes a 73, 74. Por lo tanto, si hablamos a nivel técnico del precio de lo que está haciendo, cuidado con los cortos. La presión de él es totalmente bajista, hoy sigue bajista, pero cuidado con los cortos porque podría tener un descenso $1 más, y a partir de ahí mucha precaución con los cortos, porque si hacemos un espejo de lo que nos está realizando, podría tener un rebote nuevamente a niveles de 72, 73, donde ahí pues igualmente tendríamos que tener cuidado con los largos. Y mirando a otros activos, José María, querría que pusiéramos la mirada en esta semana también marcada por las declaraciones y las decisiones de bancos centrales. La mirada puesta en el euro-dólar, 1,0932 unidades. ¿Cómo ves a la divisa comunitaria? Bueno, lo comentamos por activo y por pasiva en todas las intervenciones, igual que cuando estaba Eva en la paridad. A nivel fundamental, el par euro-dólar es 1,09, 1,12, 1,08, 1,11. Por lo tanto, se encuentran en unos niveles muy cómodos, niveles que cuando ha llegado ahora está haciendo un triple techo en esos niveles de 1,10, y cuando llega a estos niveles siempre puede tener un recorte puntual a 1,07, 1,08. Eso siempre estamos dispuestos a que lo tengan. Hemos pasado una semana de, como dices, de publicaciones de bancos centrales bueno, no uno, muchísimos, ¿no? Ayer mismo 3 de ellos en subidas de tipos de interés. Por lo tanto, en el par euro-dólar, salvándonos lo que es un intradía, es decir, mirando una visión para el próximo mes, yo le veo niveles de otra vez atacar al 1,10, incluso rompiéndolo por arriba. Por la parte de abajo, fíjense en el 1,07, 1,08, y cada vez que llega ahí, pues nos está dejando una muy clara opción de entrada en compra en él. Y para terminar, como siempre, ese mercado que está abierto 7 días en semana, y esas criptomonedas que además hemos visto cómo era ayer o anteayer, ¿no? El Bitcoin recuperaba esos $30.000, primero afectado por el cerco en Estados Unidos, después las noticias que le han ido favoreciendo, y ahora lo tenemos en $30.315, aunque retrocede un 0,18%. ¿Cómo ves a ese mercado de las criptos?
Bueno, en cuanto al Bitcoin y al Ethereum, son las dos, llevan un 17% en los últimos 7 días al alza el Bitcoin, un 12,74 el Ethereum, y ya le hemos comentado aquí, incluso en la intervención de hace 2 semanas, con esos 26.000 que se encontraba, 26.500 que decíamos, cuidado, precaución, porque el Bitcoin su objetivo son 30.000, 31.000. Bueno, la semana pasada visitaba esos 25.500 y a partir de ahí, por todas las razones que ya se han expresado muy claramente, bueno, pues aquí lo tenemos. En 2 días ha explosionado para arriba y ya se encuentra nuevamente muy cómodo en los 30.000. Por lo tanto, a niveles técnicos del Bitcoin tenemos un fin de semana muy interesante, aquí lo tenemos, donde podría atacar la zona de los 30.500, ese es el primer objetivo, y si lo rompe, objetivo de 31.000. Por la parte de abajo, después de todas las subidas, podría sentar en los niveles de 29.000. Así que en principio, si se tiene posiciones, en mi opinión, hay que mantenerla y hay que fijarse para toda la semana ese ataque a los 30.500, 31.000. Pues como siempre ha sido un verdadero placer, José María Lerma, analista independiente. Feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana. Igualmente, buen fin de semana y mucha precaución. Y nosotros, antes de hacer una